Bueno, mi nombre es Itzela Mundis y yo les voy a explicar sobre los pares craneales del 1 al 6. Aquí tenemos la agenda, una pequeña imagen de resumen de los pares craneales. Y bueno, el nervio olfatorio es un tipo de nervio sensitivo. Su origen aparente es el bulbo olfatorio y su origen real serían las células receptoras en mucosa olfatoria. La función principal de este nervio es olfato, es el oler, y el tipo de fibras es aferente viscerales especiales. Recordemos que el olfato no pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Esto quiere decir que llega directamente a la corteza primaria y es el único par craneal que sucede esto. Bueno, primero tenemos de que el olfato se genera en las células receptoras del olfato. Estas están en la mucosa olfatoria, que es el techo de la cavidad nasal. Son neuronas bipolares y van a detectar las moléculas ododíferas. Aquí va a iniciar todo el estímulo olfatorio. Después pasa a los nervios olfatorios, que van a ser los axones de esas neuronas, y estas van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. Aquí un dato importante es de que si se lesiona en un traumatismo craneal, pues nos va a dar anosmia. Después va a pasar al bulbo olfatorio, que es la primera estación sináptica, y aquí hacen sinapsis con las células mitrales y con las células en penacho. Aquí va a empezar el proceso del olor. Después va a pasar al tracto olfatorio, que es una prolongación del bulbo. Este va a llevar la información hacia el cerebro. Después vamos a tener a las estrías olfatorias, que estas se van a dividir en tres: en las estrías lateral, que es la más importante, la medial y la intermedia. Aquí la importante es la lateral. Después va a pasar la corteza olfatoria primaria, que esta pues se va a ubicar en la corteza piriforme, en la amígdala y en la corteza entorrinal. Aquí ya vamos a percibir el olor de una forma más consciente. Después va a ser el destino de las señales de la corteza olfatoria. Esta información se va a ir al sistema límbico, que van a ser las emociones y la memoria. El hipotálamo, pues van a ser las respuestas autonómicas, que es la salivación, la náusea, etc. Y la corteza orbitofrontal, que va a ser la identificación fina del dolor. Aquí la alteración clínica pues va a ser la anosmia, que va a ser la pérdida total del olfato, la disosmia, que son alteraciones del olfato, la hiposmia, reducción de la capacidad de detectar olores, la hiperosmia es el aumento en la capacidad de percibir olores. Aquí la evaluación, pues nos vamos a sentar frente al paciente, vamos a pedirle que cierre sus ojos y que se tape una narina. Y después le vamos a acercar diferentes aromas como café, tabaco, bolsas de té, entre otros, excepto el alcohol no debemos de usarlo. Después lo vamos a hacer del lado contrario, o sea, quiero decir de la otra narina, y este proceso siempre tiene que ser bilateral. Después vamos a ir al nervio óptico. Este es un nervio sensitivo. Su origen aparente va a ser el quiasma óptico. El origen real van a ser las células ganglionares de la retina. La función principal va a ser la visión. Y el tipo de fibras van a ser aferentes somáticas especiales. Este nervio no se considera un verdadero nervio craneal, ya que representa una extensión y imaginación del diencéfalo. Bueno, su alteración clínica, pues hay varias condiciones patológicas que pueden afectar al nervio óptico, como alteraciones en la circulación, en la presión intraocular o con la inflamación del nervio. El nervio óptico también es susceptible a una variedad de patologías similares que afectan al cerebro, como los gliomas y meningiomas. Su evaluación pues va a ser la agudeza visual con la tabla de Snell, la visión a colores, los campos visuales o el fondo de ojo. El nervio oculomotor, pues es un nervio motor. Su origen aparente va a ser el mesencéfalo y el origen real va a ser el núcleo oculomotor más el núcleo de Edinger-Westphal. La función principal va a ser los movimientos oculares y la constricción pupilar. El tipo de fibras van a ser eferentes somáticas, las motores, y las eferentes viscerales parasimpáticas. Estas pues van a ser 5 músculos, que va a ser el recto superior, el oblicuo inferior, el recto medial o interno, el recto inferior y el elevador del párpado superior. La alteración clínica pues va a depender de la ubicación de la lesión, ya sea en el nervio como tal o en el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo. También dependerá si la lesión ocurre dentro o fuera del tronco encefálico. La lesión dentro de los núcleos mesencefálicos pues va a ser una
ptosis palpebral y una pérdida del reflejo fotomotor. La lesión dentro del tronco encefálico pues va a ser el síndrome de Morsi-Benedict y el síndrome de Weber. El síndrome de Weber pues es una lesión del tercer par que nos va a producir parálisis del tercer par ipsilateral, la hemiplegia o hemiparesia contralateral. Y el síndrome de Benedict nos va a producir una parálisis también del tercer par ipsilateral, un temblor o movimientos involuntarios contralaterales y ataxia. Bueno, su evaluación pues va a ser fundamental. Vamos primero a la motora somática, como si dibujáramos una H, y vamos a pedirle al paciente que siga esto y nosotros mientras vamos a observar los movimientos del ojo, del párpado, que no esté caído, que si se mueve, etc. El nervio troclear es un nervio motor. Su origen aparente va a ser la cara posterior del mesencéfalo. Su origen real va a ser el núcleo del nervio troclear. La función principal pues va a ser el movimiento del músculo oblicuo superior y el tipo de fibras van a ser eferentes somáticas. Su alteración clínica pues es diplopía vertical, que es decir que vemos doble como en la imagen, dificultad al bajar escaleras y la compensación pues es inclinación de la cabeza. La evaluación pues vamos a hacerla mirar hacia abajo y adentro. Recordemos que los pares craneales relacionados al ojo se pueden evaluar juntos. El nervio trigémino es un nervio mixto. Su origen aparente va a ser la protuberancia, es decir, el puente. El origen real van a ser los núcleos sensitivos más el núcleo motor del trigémino. Su función principal pues va a ser la sensibilidad facial y masticación. El tipo de fibras van a ser aferentes somáticas y aferentes branquiales. La alteración clínica pues es la neuralgia del trigémino, pérdida de sensibilidad, debilidad al masticar. La evaluación pues va a ser sensibilidad facial en la rama B1, B2 y B3, el reflejo corneal y la fuerza de masticación, pterygoideos, temporales y los masseteros. Aquí pues hay un aparatito que es para medir la sensibilidad o puede ser con una aguja, con un clip, con un lápiz, con un hilo, etc. Vamos a empezar a rozar alrededor de la cara del paciente y vamos a pedirle que si lo siente o siente algún estímulo. La fuerza de masticación pues es apretar los dientes o vamos a presionar el músculo pterygoideo como se muestra en la imagen y vamos a pedir al paciente que abra la boca. El nervio abducens es el nervio 6. Este es un nervio motor. Su origen aparente es el surco bulboprotuberencial. El origen real va a ser el núcleo del abducens. Su función principal va a ser la abducción del ojo. Es el músculo recto lateral. Y el tipo de fibras va a ser las eferentes somáticas. Aquí un resumen súper rápido. Recordemos que el par craneal número 3 van a ser el recto superior, que este va a elevar el ojo, el recto inferior, que va a deprimir el ojo, el recto medial o interno, que va a ser mover el ojo hacia la nariz, el oblicuo inferior va a elevar y abducir el ojo, y el elevador del párpado superior, que no siempre se considera, este va a levantar el párpado. El par craneal troclear va a ser el músculo oblicuo superior o mayor. Este va a deprimir, abducir y rotar internamente el ojo. Y este par craneal es el músculo recto lateral externo que va a hacer que mueva el ojo hacia afuera o abducción. La alteración clínica pues va a ser el estrabismo convergente, diplopía horizontal, el ojo desviado hacia adentro. La evaluación pues va a ser el movimiento lateral del ojo. Aquí tenemos un pequeño caso clínico y el resultado o la conclusión del caso clínico. Aquí hay algunas fuentes. La exploración es muy buena esa fuente. Y para la información yo les recomiendo esta página que también tiene muchos datos importantes e interesantes.